Buen día, mi nombre es Juan Tadeo García Castañón. Daré introducción a esto lo que es nuestro proyecto integrador del semestre basado en Linux. Aquí tenemos lo que es nuestro índice. Y bueno, daré inicio a la introducción explicando primero que nos vamos a enfocar todo ese trabajo en lo que es Linux, desde un enfoque de programación, enfocada también a lo del sistema operativo, todas sus características, porque es uno de los sistemas operativos preferidos por los programadores, uno de los más populares en el mundo, casi a la par, como lo podemos ver como con Microsoft o con el sistema de Mac de iOS. Pero bueno, empezaremos dando inicio a qué es un sistema operativo. Un sistema operativo es un software fundamental que funciona como intermediario entre el sistema y entre el usuario. Si tuviéramos que usar una analogía, sería como un director de orquesta que es el que dirige, que va distribuyendo los tiempos entre todas las partes de la orquesta. Aquí sería algo similar, pero con los programas. El sistema operativo se encarga de dividir tareas, de repartir recursos, esto para que sea de la manera, un trabajo de manera más eficiente, para que el usuario no tenga dificultades y para que la máquina no pueda empezar a fallar por algún tipo de recursos. Y porque es importante un sistema operativo, bueno, ya comenté que sería como esta parte daría accesibilidad al usuario para que pueda manejar todos los sistemas que se tengan. Puede ser computadoras, laptops, celulares, etcétera. Protege los datos, permite que múltiples programas trabajen juntos, está distribuyendo, como digo, los recursos de manera eficiente y optimizar los recursos del sistema. O sea, no solo distribuirlos, sino también darle su uso a los que más quieran. Linux es un sistema operativo, es uno de los más populares del mundo, uno de los tres populares, uno de los tres más grandes del mundo. Es muy usado por los programadores, esto debido a su uso, que vamos a ver, sus características, que es un código abierto. Esto significa que cualquiera puede usarlo, cualquiera puede modificarlo, puede ver cualquiera de todas sus características. Es gratuito, es la parte más importante, que es gratuito, o sea que los programadores pueden usarlo sin tener ninguna preocupación de pasarse el presupuesto de algún proyecto. Y es muy personalizable, el hecho de que sea código abierto hace que pueda uno manipularlo a su gusto, a su necesidad en el proyecto que vaya a estar teniendo. Y el hecho de que sea muy estable y seguro, esto debido a que como muchísima gente está al tanto del código porque está abierto y es gratuito, hace que en caso de que haya algún error se pueda detectar a tiempo y entre todo se puede llegar a solucionar estos errores. Entonces, estas son las cosas más importantes que se puede llegar a dar contexto para poder entender este proyecto. Y por mi parte sería todo. Buen día, mi nombre es Osvaldo Portilla Flores y les voy a hablar sobre la historia del sistema operativo Linux. Pero antes veamos un poco sobre los inicios de los primeros sistemas operativos. ¿Alguna vez se han preguntado cómo es que su computadora logra ejecutar miles de programas al mismo tiempo y gestionar todos sus archivos? Pues la respuesta se encuentra en el sistema operativo. Este es un software fundamental que actúa como el cerebro de su equipo. Los primeros sistemas operativos eran bastante rudimentarios. No había mucha sofisticación y cada programa requería una configuración muy específica para funcionar. Durante los años 50, computadoras como la UNIVAC y la IBM 704, sus operadores tenían que escribir programas en tarjetas perforadas. Luego eran ejecutados en serie, pero este proceso era lento y muy ineficiente. La evolución de los sistemas operativos. Con el tiempo, los sistemas operativos se volvieron más complejos y sofisticados, pues surgieron conceptos como la multitarea, que era ejecutar varios programas al mismo tiempo. El multiusuario, esto permitía a varios usuarios acceder al sistema simultáneamente. Y las interfaces gráficas, que reemplazaban las líneas de comando. Uno de los desarrollos más importantes fue Unix, creado en los años 60 en AT&T Bell Labs por Ken Thompson y Dennis Ritchie. Unix fue revolucionario por su diseño modular y la posibilidad de usarse en distintas máquinas, lo que permitió su adopción masiva en universidades y empresas. Unix inspiró el nacimiento de sistemas modernos y más adelante se convertiría en la base sobre la cual Linus Torvalds desarrollaría Linux. El surgimiento de Linux. Pues Linux tiene sus raíces en un proyecto universitario a finales de los años 80 por un estudiante finlandés llamado Linus Torvalds.
con el objetivo de crear un sistema operativo similar a Unix, pero para su propia computadora personal. Comenzó a desarrollar el kernel de Linux. Lo que comenzó como un proyecto personal se convirtió rápidamente en un fenómeno global, gracias a su licencia de código abierto que permitía a cualquier persona contribuir con su desarrollo. Y no fue hasta septiembre de 1991 que Linus Torvalds lanzó la primera versión de Linux. Este era un kernel básico pero funcional, y con ayuda de la comunidad de desarrolladores el sistema creció y mejoró exponencialmente. Linux y su cultura de código abierto. Pues como sabemos, uno de los mayores factores de éxito de Linux es su cultura de código abierto que lo rodea. Pues desde el principio Linux fue lanzado bajo una licencia que permitía a cualquier usuario estudiarlo, modificarlo y compartirlo. Esta cultura colaborativa, impulsada por la Fundación de Linux y otros proyectos comunitarios, han permitido que Linux evolucione rápidamente. El impacto de Linux hoy en día. Pues hoy en día Linux no solo es una alternativa a otros sistemas operativos, sino que es líder indiscutible en servidores que ejecutan los sitios web más grandes del mundo, como lo son Google, Facebook y Amazon, supercomputadoras y sistemas embebidos. Estos son dispositivos electrónicos programados para realizar una tarea específica. Y Linux está en el corazón de muchas de las tecnologías más importantes de nuestro tiempo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Salvador Hernández Patiño. Yo les voy a estar hablando sobre lo que viene siendo ser la arquitectura del sistema operativo, que viene siendo ser el sistema operativo Linux. Tenemos que entender que básicamente lo que viene siendo ser una arquitectura de un sistema operativo, básicamente nos ayuda a identificar cómo está estructurado y cómo es que se organiza tanto componentes que se encargan de la estructura del mismo. Asimismo, también pues tenemos cómo es que estos mismos interactúan entre sí. Esto es muy importante de entenderlo, ya que pues nos va a ayudar a cómo es que funciona el sistema operativo desde lo más básico hasta cosas ya más avanzadas. Esto nos ayuda a que esto ayude a administrar lo que viene siendo ser tantos recursos de la computadora y así podamos tener una interfaz en la cual el usuario sea más intuitiva, más sencilla, en la que él pueda navegar. Y pues bueno, vamos a darle a la siguiente. Básicamente aquí lo que tenemos es los componentes del sistema operativo. Se dividen en tres componentes más importantes, que viene siendo ser tanto el kernel, el shell y los servicios del sistema. Básicamente el kernel es, ¿cómo decirlo? Como el cerebro. Básicamente es el núcleo del sistema operativo. Este ya se encarga de interactuar directamente con el hardware y con lo que viene siendo ser la gestión de los recursos de bajo nivel. El shell, pues básicamente el shell es una interfaz en la cual se pueden manejar por comandos. Básicamente es como un tipo CMD, el shell es como un PowerShell, básicamente nos ayuda a interactuar a los usuarios, ya sea por comandos, interfaces gráficas, pero comúnmente se utilizan mucho para comandos e interfaces gráficas. Básicamente, esto es lo que viene siendo ser el shell. Yo lo he utilizado algunas veces para instalar algunas dependencias al momento de programar. Básicamente es lo que lo he utilizado yo más. Y es un ejemplo en el cual yo como usuario les podría explicar que básicamente es una de sus funciones. También tenemos lo que viene siendo ser el servicio del sistema. Aquí ya básicamente pues es donde tanto la interfaz permite a los usuarios ya sea la interacción con el sistema operativo. También básicamente es por comandos o interfaces gráficas, pero básicamente estos son los servicios del sistema que nos ofrecen al usuario para poder hacer función de ellos. Vamos a pasar con la siguiente. Básicamente aquí tenemos dos cosas importantes de lo que viene siendo ser el, el sistema Linux. Básicamente uno de estos es el sistema de archivos. ¿Cómo es que se encarga de archivar este sistema? Básicamente, los sistemas más utilizados o los archivos más utilizados en este sistema operativo es ext4, btrfs y xfs. Cada uno tiene sus características y pues cada uno optimiza
el rendimiento y ciertos tipos de datos, así como lo que viene siendo ser la seguridad. También básicamente la estructura de estos tienen la facilidad o nos ayudan a que la información sea más jerárquica, o sea, se vaya acomodando de una forma jerárquica, se podría decir. Y esto lo que nos ayuda, pues bueno, hace más fácil tanto los accesos como el manejo de datos. Tenemos lo que viene siendo ser la gestión de procesos. La gestión de procesos básicamente pues es la ejecución de múltiples tareas al mismo tiempo. ¿Esto qué nos quiere decir? Que por ejemplo, si nosotros abrimos el Teams y después abrimos un navegador y en el cual empezamos a navegar en YouTube, esto básicamente se encarga de la gestión de los procesos, de repartir los componentes y que, no, y que cada uno tenga un porcentaje el cual lo haga óptimo y se pueda usar. ¿Qué nos quiere decir? Bueno, pues sí, básicamente los recursos de la CPU, procesador, RAM, disco duro, tarjeta gráfica en algunos casos, sirvan, básicamente nos ayudan a que sea una forma eficiente. ¿Esto cómo se realiza? Bueno, existen tareas mediante técnicas, se podría decir, tareas técnicas en las cuales se tiene que llevar una planificación donde vaya a determinar el orden de qué es lo que te consume más, qué es lo que te consume de una forma intermediaria y una forma mínima. Y bueno, esto también a la duración de cada proceso, asegurando que pues básicamente no nos den problemas de ningún tipo. Tenemos lo que viene siendo ser la gestión de memoria. Básicamente la gestión de memoria nos ayuda a lo que viene siendo ser asignar espacio de nuestra memoria. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros tenemos nuestra memoria, no sé, digamos 16 gigas, un ejemplo. Bueno, hay que repartir esa memoria en los procesos que nosotros estamos por iniciar o que ejecutamos. ¿Esto para qué? Bueno, básicamente para un buen funcionamiento. Esto nos ayuda a que tenga un buen funcionamiento óptimo. Y bueno, en Linux, estas emplean técnicas avanzadas para un uso de memoria más óptimo y que esto se ralentice o se queden sin ciertos tipos de recursos. Estas técnicas que podrían ser, bueno, tenemos lo que viene siendo ser la asignación de memoria, tenemos memoria virtual y el swapping. Básicamente, voy a explicar lo que viene siendo la asignación de memoria. Bueno, esto es como lo explicaba, la asignación de memoria es, tenemos 16 gigas, yo te voy a asignar 2 para este proceso, 3 para este proceso, 8 para este proceso. Básicamente esto es dependiendo qué tanto te esté requiriendo el proceso que acabas de ejecutar. Digamos, no es lo mismo el estar utilizando la aplicación de correo a estar ejecutando un código. Obviamente te va a gestionar más memoria lo que viene siendo ser la ejecución de un código que lo que viene siendo ser la ejecución del correo. Tenemos lo que es la memoria virtual. Básicamente aquí nos da como un plus, ¿qué se podría decir? Nos da para utilizar más memoria de la que físicamente tiene el sistema. ¿Esto cómo es? Bueno, básicamente por el medio de que lo utilizan de forma de un uso de almacenamiento secundario, se podría decir que virtual. Es como un extra, se podría decir. Y por último, pues tenemos lo que es el swapping. Básicamente, esto lo que se encarga es de mover la memoria entre la memoria RAM y el disco duro para liberar recursos cuando es necesario. Básicamente es que están migrando tanto memoria, la migran hacia el disco duro como el disco duro a la memoria. ¿Esto para qué? Bueno, cuando unos recursos están en espera o no están siendo utilizados, sin embargo, son recursos que se inicializan al prender tu computadora o al inicio del uso de tu sistema, pues básicamente se encarga de hacer esto, que es el sweeping, básicamente la migración entre la memoria RAM y el disco duro para poder hacer que se liberen tanto RAM, que es lo que estamos hablando de la gestión de memoria, al momento de estar utilizando. Y pues bueno, básicamente eso es como está la arquitectura de este sistema de Linux. Es un sistema interesante y pues bueno, los dejo con mis compañeros.
Buenas tardes, yo soy Saúl Andrés Cisneros Moreno y mi tema es multitarea y quiero iniciar con una pequeña introducción de qué es esto. Entendemos a multitarea como la habilidad de un sistema operativo para poder gestionar y ejecutar varios procesos simultáneamente, permitiendo que múltiples tareas se puedan ejecutar sin que interfieran entre sí. Esto se logra al asignar pequeños fragmentos de tiempo de CPU a cada proceso, creando la impresión de que se están ejecutando simultáneamente. Y gracias a esto, los usuarios pueden ejecutar varias tareas al mismo tiempo, como lo puede ser ver videos mientras descargan algo, ver un correo mientras escuchan música, etc. Y existen diferentes tipos de multitareas y vamos a iniciar con la multitarea cooperativa, que no es muy común hoy en día. ¿Por qué? Porque en ese tipo de multitarea, cada proceso o tarea debe ceder el control del procesador voluntariamente. ¿Esto qué significa? Significa que para que mientras una tarea se ejecuta, debe permitir que el sistema operativo pueda ejecutar otra. En caso contrario, esta se puede bloquear hasta que termine su proceso. Y no es muy común hoy en día justamente porque puede generar esos problemas de bloquear todo el sistema si no ha finalizado una tarea. Y seguimos con la multitarea preventiva, que son las más modernas y son las más comunes hoy en día. ¿Cómo funciona? Se les asigna pequeños tiempos de CPU a cada proceso o tarea, pero al final se le asigna el último tiempo al sistema operativo, permitiendo que ninguna tarea interfiera o bloquee el sistema operativo y siendo más eficientes en el uso de recursos. Y por último tenemos a las multitareas paralelas, que hace que los procesos o hilos funcionen paralelamente para aprovechar todos los recursos posibles. Es casi lo mismo que la multitarea preventiva, pero siendo que los procesos o tareas trabajen simultáneamente para aprovechar la capacidad del procesador y de los hilos al máximo. Y seguimos con la implementación de la multitarea en Linux, que este se basa en la multitarea preventiva y esto se logra con varios procesos claves. Iniciamos con la planificación de procesos, que es donde se le asigna cada fragmento de tiempo de CPU a cada proceso o tarea, haciendo que cuando se le acabe el tiempo se siga con la otra tarea para que una sola tarea no monopolice todo el sistema. El sistema operativo guarda y carga el contexto de los procesos al cambiar del uno al otro, lo que permite que se ejecuten de manera simultánea. Este proceso es muy rápido y transparente para el usuario. Y el tercer mecanismo clave son las interrupciones y señales, donde las interrupciones permiten al sistema responder a eventos de hardware o software, permitiendo que se interrumpan los procesos y transfieran el control al manejador correspondiente. Las señales se usan para comunicar eventos entre procesos, como la terminación de estos procesos o la suspensión de tareas. Y seguimos con los hilos y paralelismos, donde Linux soporta la creación de hilos dentro de un mismo proceso, permitiendo su ejecución concurrente en múltiples núcleos de CPU. Los hilos comparten el mismo espacio de memoria, pero tienen registros y contadores de programas independientes. La biblioteca PTHRED facilita la creación y sincronización de hilos. Y por último tenemos los sistemas de tiempo real, donde Linux ofrece una versión modificada de kernel, Linux RT, para aplicaciones que requieren ejecución de alta precisión y determinismo, mejorando el control sobre las prioridades y la predictibilidad de las tareas en tiempo real. Hola, mi nombre es David Alberto Lozano y yo les voy a hablar acerca del control de la concurrencia. Bueno, como sabemos, el control de la concurrencia, tal y como su nombre lo indica, ahorita veremos cómo va su significado. Es fundamental lo que viene siendo en los sistemas operativos, ya que gestionan lo que viene siendo los múltiples concurrentes. Implica, o sí, lo que hace es la ejecución de varias tareas al mismo tiempo, ya como su nombre lo indica, concurrencia, lo cual optimiza lo que viene siendo el uso de recursos del sistema y la velocidad y la mejor capacidad de respuesta, disculpe. No obstante, eso también genera como desafíos, ya que cada pro tiene su contra, que son que debe manejarse con cuidado, ya que con esto, para poder evitar lo que vienen siendo conflictos y asegurarnos de que los procesos se ejecuten correctamente. Bueno, la concurrencia en un sistema operativo es la habilidad de coordinar la ejecución de varios procesos de forma simultánea o alternada, ya como mencionamos anteriormente, según los recursos disponibles que tengamos. Bueno, esto permite
que distintas tareas avancen en paralelo, como ya mencionamos, que cada, pues sí, la concurrencia lo que viene siendo es hacer varias tareas al mismo tiempo. Ajá. En, y bueno, a lo que voy a decirlo de continuación es lo que viene siendo los problemas de la concurrencia. Uno de los principales problemas es lo que viene siendo la condición de carrera, que se presenta cuando los resultados de los procesos dependen del orden de ejecución, lo cual puede generar lo que viene siendo recursos inesperados si no se controlan correctamente. Bueno, una de las otras principales que más se suelen ver es lo que viene siendo los deadlocks o bloqueos mutuos. ¿Cómo es este? Surgen cuando uno o dos o más procesos, lo que viene siendo, quedan atrapados esperando lo que viene siendo un recurso y deteniéndose la ejecución simultánea de los demás procesos. Y así, pues lo que viene siendo bloqueo mutuo. Y otra que viene siendo la starvation o inanimación. ¿Cómo es esto? Que aparece cuando un proceso no consigue los recursos necesarios, los recursos obligados a tener, y, y otros procesos lo que están haciendo es acaparando lo que viene siendo ese recurso y así no es posible y así es como se genera este problema. Algunas de las soluciones de los problemas de la concurrencia que podemos hacer. Una puede ser los bloqueos locks, que vienen siendo que permiten que un solo proceso utilice un recurso específico a la vez, que esto viene siendo, pues creo que un poco más tardado, pero pues viene siendo de manera más efectiva, preveniendo condiciones de carrera. Los bloqueos pueden ser exclusivos o compartidos dependiendo de la tarea. Otra puede ser lo que vienen siendo los monitores. ¿Cómo es esto? Que ofrecen un método estructurado para gestionar el acceso mediante un objeto que regula la ejecución de procesos en secciones críticas. Otra puede ser, y la penúltima, es los semáforos, que son variables de sincronización que regulan el acceso a recursos a través de contadores, perdón, permitiendo que varios procesos eh, compar- compartan recursos de forma segura y controlada. Y la última que viene siendo el algoritmo de prevención y detección de deadlocks. Estos algoritmos permiten que el sistema operativo anticipe o evite bloqueos mutuos antes de que sucedan, utilizando métodos como gráficos de recursos o asignación de orden de recursos. Y bueno, esto es todo por mi parte. Soy David Alberto Lozano y me despido. Muchas gracias. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Héctor Orlando Ruiz López y pertenezco al equipo número 2. Antes de comenzar, es importante comprender qué es el almacenamiento en los sistemas operativos. Este proceso es clave porque permite que toda esta información se almacene de forma segura y esté disponible para que podamos acceder a ella, modificarla, utilizarla de manera eficiente. En términos más simples y en términos más resumidos, el almacenamiento es lo que asegura que toda la información que usamos en nuestros dispositivos esté siempre accesible y bien organizada para su correcto funcionamiento. Teniendo en cuenta lo anterior, procedo a continuar a darles información sobre los sistemas de archivos en el sistema operativo Linux. Este sistema soporta varios tipos de archivos que organizan y estructuran los datos en el disco. Entre los más comunes tenemos X4, que es un sistema de archivos predeterminado en muchas distribuciones, conocido por su eficiencia y estabilidad, adecuado para grandes volúmenes de datos. Tenemos el siguiente, que es XFS, diseñado para sistemas de alto rendimiento, ideal para archivos grandes y procesos que necesitan velocidad en lectura y escritura. Tenemos uno más que es también muy utilizado, que es el BTRFS, que ofrece mayor flexibilidad, permite realizar snapshots y gestionar volúmenes complejos, siendo ideal para usuarios avanzados, que en este caso creo que entrarían un poco los programadores. A continuación, les voy a hablar un poquito, lo dividí en 4 secciones, que es la memoria virtual, participación y volúmenes, buffer y caching y permisos de seguridad en el almacenamiento. Primero, me gustaría
por ahora empezar con la administración de memoria y almacenamiento. Linux emplea memoria virtual usando una parte del disco como swap cuando la RAM se llena, permitiendo que los programas sigan funcionando sin interrupciones. También tienen herramientas avanzadas para la gestión de particiones y volúmenes, como es el LVM, que sus siglas significan Logical Volume Manager, que permite crear volúmenes lógicos y cambiar su tamaño sin afectar el sistema. Para optimizar el acceso a los datos, Linux utiliza buffering y caching, que almacena temporalmente información en la memoria, acelerando el acceso a datos usados con frecuencia. Esto es esencial para un rendimiento rápido. En cuanto a la seguridad, Linux protege el almacenamiento a través de un sistema de permisos robusto. Cada archivo y cada directorio tienen permisos específicos de lectura y escritura y de ejecución que se asignan a usuarios y grupos, con opciones de cifrado para proteger la privacidad de la información. Linux también optimiza el espacio en disco automáticamente, por lo que la fragmentación es menos necesaria. Sin embargo, algunos sistemas de archivos como BTRFS incluyen herramientas para desfragmentar y optimizar el almacenamiento. Por último, la administración. Finalmente, en cuanto al almacenamiento en red y en la nube, Linux permite conexiones a sistemas de almacenamiento en red mediante protocolos como NFC y SMB y admiten la sincronización como servicios de almacenamiento en la nube, facilitando el acceso desde cualquier dispositivo. En resumen, en términos un poco más generales y más reducidos, el almacenamiento en Linux es altamente flexible y eficiente. Sus herramientas avanzadas para la gestión de archivos, particiones, seguridad y optimización lo hacen ideal tanto para el usuario doméstico como para entornos empresariales. De mi parte ya sería todo. Agradezco mucho su atención y prosigue mi siguiente compañero. Buenos días, mi nombre es Israel Emiliano Norco Martínez y el día de hoy yo les vengo a hablar acerca de lo que vendría a ser el tema de redes y seguridad dentro del sistema operativo de Linux. Bueno, pues antes de comenzar con esto, me gustaría que recordáramos un poquito lo que vimos en clases anteriores, que sería lo que es una red, así brevemente, y lo que sería seguridad. Bueno, pues primero comenzando con red, se puede decir que es la interconexión entre distintos dispositivos, entre los que se compartan ya sea datos o recursos, y esta misma red se puede gestionar mediante el uso de protocolos de red o de servicios de red. Un ejemplo muy claro del protocolo de red podría ser el de TCP/IP. Y hablando de seguridad, o más específicamente de la seguridad en sistemas operativos, podemos decir que se refiere a las medidas que se utilizan para proteger más que nada los datos o recursos de un dispositivo frente a las amenazas que ya conocemos, como podría ser un malware, entre otras amenazas que existen hoy en día. Bueno, pues ahora hablando un poquito más a fondo acerca de las redes dentro de Linux, tenemos que este sistema operativo nos ofrece distintas herramientas y capacidades avanzadas para la gestión y administración de redes. Entre los puntos destacados tendríamos estos tres, comenzando por el primero, que sería el de configuración de interfaces de red, que nos dice que estas interfaces se pueden configurar utilizando archivos de configuración. Después, siguiendo con el de monitorización de tráfico, que Linux nos brinda dos herramientas que sería TCP/DOM y Wireshark, que estas herramientas básicamente se encargan al momento que estemos transmitiendo datos. En ese preciso momento, estas dos herramientas se enfocan en visualizar si existe algún tipo de problema o en su caso si queremos realizar un diagnóstico un poquito más avanzado. Después, por último, tenemos el de firewall y filtrado de paquetes, donde Linux utiliza Eptables y su sucesor NFTables. Esto, en palabras un poquito más coloquiales, se puede decir como si pusiéramos una especie de reglas, esto para tener un mejor control acerca de
de los datos de entrada y los datos de salida. Y hablando ahora acerca de la seguridad de Linux, pues básicamente la seguridad es un aspecto fundamental en cualquier tipo de sistema operativo, ya que esto nos ayuda a proteger el sistema. Y a continuación vamos a poder notar que la seguridad de Linux se basa más principalmente en la gestión de permisos. Bueno, comenzando con los puntos fundamentales, tenemos el módulo de seguridad LSM, donde Linux nos permite la implementación de módulos de seguridad como AppArmor y SE Linux. Esto nos sirve más que nada para poder pues configurar los permisos que se le da a los procesos que se realicen o para restringir las capacidades de algún usuario. Después volvemos a repetir el firewall y el control de tráfico, al igual que en el de redes, donde nuevamente se hace a través de estables y estables. En este caso, las reglas se utilizan más que nada para evitar dar un acceso no deseado. Y después seguimos, como ya se los comentaba, en la seguridad de usuarios y permisos, donde Linux se basa en un sistema de permisos de archivos para así poder limitar un poquito más el acceso, que a diferencia de Windows, que es el sistema operativo por excelencia, creo yo, Linux se basa un poquito más en dar en los permisos que se dan, a comparación de Windows, que esto no es tan así, haciendo que en Windows sea un poquito más pues más importante, bueno, más necesario mejor, el uso de un tipo de antivirus, ya que al ser un sistema operativo un poquito más utilizado y al no ser tan estricto en los permisos que se dan, es más probable que pueda sufrir algún tipo de ataque. A diferencia de Linux, que al ser un poquito más estricto con los permisos, no se puede utilizar obviamente un antivirus, pero no es tan indispensable como en un sistema operativo que sería como Linux, entre otros, perdón, entre Windows. Y pues bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Buen día, mi nombre es Damas Ortiz y yo les voy a hablar acerca de los sistemas distribuidos. Primero que nada, ¿qué son los sistemas distribuidos? Estos sistemas son un conjunto, una colección de dispositivos o equipos de cómputo que forman una cohesión entre sí para formar un sistema único. Funcionan a través de nodos que se comunican entre sí a través de una red común. Estos nodos pueden ser representados por distintas partes de hardware o procesos de software dentro del sistema como tal. La finalidad o el objetivo de estos sistemas distribuidos es el de eliminar los cuellos de botella, además de solucionar errores centrales en los sistemas. Las principales características de los sistemas distribuidos es el de, primero, el recurso compartido, que estos sistemas distribuidos pueden compartir el hardware o el software o los datos, ya que, como les había dicho, está formado por varios equipos, lo que facilita que puedan compartirse los recursos entre sí. También está el procesamiento simultáneo, donde varias máquinas pueden procesar la misma función a la vez. La escalabilidad, esta es la capacidad que tienen estos sistemas de poder escalarse añadiendo más máquinas al sistema. La detección de errores, que los errores se pueden detectar más fácilmente en estos sistemas. La transparencia también es una característica de estos sistemas, ya que un nodo puede acceder a otros nodos del sistema y comunicarse con ellos. Hablemos ahora de la arquitectura de estos sistemas, los sistemas distribuidos. Una de ellas es el de la arquitectura cliente-servidor. En esta arquitectura se divide en dos responsabilidades principales. El primero es el cliente, que se encarga de la presentación de la interfaz de usuario.
Esta luego se conecta al servidor a través de la red. El segundo, que es el servidor, se encarga de gestionar la lógica empresarial y el estado. Otra de las arquitecturas de estos sistemas distribuidos es el de arquitectura por capas. En esta arquitectura, que es prácticamente la misma que la del cliente servidor, simplemente que más amplia, en esta se descomponen otros nodos granulares que desacoplan responsabilidades adicionales del servidor del backend, como el procesamiento y la gestión de datos. Estos nodos adicionales se usan para procesar de forma asíncrona las tareas de larga duración y liberar el resto de nodos del backend para que estos puedan centrarse en responder a las solicitudes del cliente y así pueden interactuar con el almacenamiento de datos. Otra arquitectura es el de punto a punto. En un sistema distribuido, cada nodo, o sea, dentro de la arquitectura de punto a punto, cada nodo contiene la instancia completa de una aplicación. No hay separación de nodos entre la presentación y el procesamiento de datos. Un nodo contiene la capacidad de presentación y las capas de gestión de datos, mientras que los otros pueden contener todos los datos del estado del sistema. Ahora, ¿en qué casos se pueden utilizar los sistemas distribuidos? Bueno, muchas aplicaciones modernas utilizan sistemas distribuidos. Las aplicaciones web, móviles con mucho tráfico son sistemas distribuidos, ya que los usuarios se conectan siguiendo un modelo cliente-servidor, que es el tipo de arquitectura, donde el cliente es un navegador web o una aplicación móvil, mientras que el servidor es pues su propio sistema distribuido. Los servidores web modernos siguen un patrón de sistema por capas, donde se utiliza un equilibrador de carga para delegar las solicitudes a muchos nodos. Estos se comunican a través de sistemas mediante una cola de mensajes, ¿no? Ahora, hablemos de estos sistemas distribuidos en Linux. Bueno, el sistema operativo o Linux tiene varias distribuciones. Sin embargo, para los sistemas distribuidos utiliza una serie de herramientas que son esenciales para su función. Estas herramientas que están optimizadas para Linux son Apache Hadoop, que esta es una plataforma de open source que se usa principalmente para el almacenamiento y procesamiento de grandes volúmenes de datos. Esto se basa en el Hadoop Distributed File System, o por sus siglas HDFS, y es para almacenar datos de forma redundante en distintos nodos, y el modelo de procesamiento MapReduce para distribuir y procesar tareas en paralelo. Otra de estas herramientas o tecnologías es el Docker y los Kubernetes. Un Docker permite crear y ejecutar aplicaciones en un contenedor. Estos son entornos visuales aislados que contienen todo lo necesario para ejecutar una aplicación. En cambio, los Kubernetes usan estos contenedores de los Dockers, asegurando que las aplicaciones estén siempre disponibles, escalando en función de la demanda y redistribuyendo contenedores en caso de fallos. Otra de las herramientas es el Apache Kafka. Esto es una plataforma de transmisión de datos en tiempo real que permite que diferentes aplicaciones intercambien mensajes de forma segura y confiable. Esta aplicación o plataforma más bien utiliza en arquitecturas de microservicios, donde distintos servicios necesitan comunicarse rápidamente para procesar grandes volúmenes de datos en tiempo real. Y tenemos también el Gluster FS y ZEP. Estas son soluciones de almacenamiento que permiten crear sistemas de archivos distribuidos
que almacenan datos de manera redundante en múltiples nodos. Son ideales para aplicaciones que requieren acceso rápido y consistente a datos grandes o distribuidos geográficamente. Bien, ahora, hablando más concretamente en Linux, ¿cuál es la diferencia acerca de los sistemas distribuidos que se usan en, valga la redundancia, distribuciones Linux o en sistemas operativos Linux, a diferencia de utilizar sistemas Windows? Bueno, la diferencia principal entre implementar estos sistemas distribuidos en Linux y en Windows radica en cómo cada sistema operativo maneja estos procesos, o los procesos más bien, recursos y compatibilidad con las herramientas típicas de sistemas de distribución, como las que les comenté anteriormente, que son optimizadas para Linux específicamente. En Linux, por ejemplo, la mayoría de las herramientas y tecnologías de código abierto para sistemas distribuidos están optimizadas para Linux. Los ejemplos que les había mencionado, como Hadoop, los Kubernetes, Docker, Apache Kafka, estos se desarrollaron principalmente para entornos Linux, ya que Linux es una plataforma que es muy preferida para estos sistemas distribuidos como tal, ya que facilita la integración de herramientas de open source, y pues muchos no tienen el mismo rendimiento en Windows. Es por eso que estas herramientas, tecnologías, pues es lo que hace que Linux tenga una gran ventaja a comparación de sistemas como Windows, donde no tienen herramientas compatibles con los sistemas distribuidos. Y bueno, eso de parte mía ha sido todo. Hasta aquí el tema de sistemas distribuidos.